permitan compartir con ustedes, hermanos, en esta sala. Una honra para mí, hermano Fernando, estar aquí con ustedes. Muchas gracias a todos los hermanos que han madrugado para conectarse. Estoy desde la terraza de mi casa para no interrumpir por allá abajo el sueño de los que están conmigo. Entonces me he subido por acá. Bueno, qué bonito programa, qué bonita semana de renovación. Creo que es tan importante para nosotros como pueblo cristiano vivir como el águila, renovándonos, renovándonos, porque hay cosas que de pronto desgastan, la congestión de la ciudad, las dificultades del transporte, la movilidad, a veces el desgaste también de la rutina del día, las rutinas laborales, las rutinas familiares pueden producir un desgaste en nosotros y qué bonito pensar en la renovación, qué bonito pensar en eso en esta mañana. Bueno, entrando en el tema que me han dado, vamos a tomar prestado un texto bíblico aquí que está en San Mateo, el capítulo 10. Dice el versículo 36. He querido tomar prestada esta frase para, para basarme en ella, para tratar de hacer un diagnóstico de lo que es la familia en Colombia hoy. Entonces, he querido tomar esa frase que está ahí en pantalla, Mateo capítulo 10 el versículo 36. Dice la palabra de Dios, y los enemigos del hombre serán los de su casa, y los enemigos del hombre serán los de su casa. La versión TLA y dice que el peor enemigo del hombre lo tendrá en su propia casa. Eso así más o menos lo expresa la TLA. El peor enemigo de ustedes, gracias hermanos, el peor enemigo de ustedes lo tendrán en su propia familia. Bueno, muy bien. He querido tomar prestada esta frase, el peor enemigo de ustedes lo tendrán en su propia familia. He querido tomar prestada esta frase para, para mirar lo que es la realidad de la familia en Colombia. Vamos a hablar de la realidad de la familia en Colombia y cómo podemos nosotros hacer para salvar la nuestra. Es del tema que en esta mañana vamos a compartir, ¿cierto? La verdad es que todas las familias tenemos dificultades, todas las familias presentan dificultades y tampoco pues la Biblia esconde las dificultades que algunas familias enfrentaron, algunas familias que están en la palabra de Dios. ¿Qué tal si hablamos de la primera familia de la que nos narra la palabra de Dios, la familia de Adán y de Eva? Tendríamos mucho que contar con relación a esta familia y sus dificultades. ¿Qué tal si hablamos de la familia de Abraham? Yo pienso que en el momento en que el Señor les dice que se deben desplazar, tomar sus cosas, dejar su tierra, dejar sus parientes, la Biblia no detalla pronto los diálogos que pudieron tener internamente Abraham con su mujer, pero sin duda eso les traería una dificultad. Aunque Abraham iba muy decidido, pues creo que Sara no lo estaba tanto y tuvo que haber causado algunas dificultades. ¿Qué tal la familia de Isaac? Y no vayamos muy lejos, la familia de Jesús, la familia de Jesús con sus hermanos, cuántas dificultades no deja ver la palabra de Dios que pasaron, ¿cierto? Nosotros como hermanos, como nacidos de nuevo, o como personas que hemos tenido una experiencia con Dios, según lo dice la palabra del Señor, estamos llamados a construir permanentemente ese nuevo hombre que está creado según Dios. La familia, no desconocemos que es el espacio
donde se aprende, es la primera escuela, la familia, allí es donde se aprende a socializar, es donde se aprenden los valores, es donde se aprende a resolver los primeros y pequeños conflictos, es donde se aprende a relacionar y también es donde se aprende a amar, a amar a Dios, a desarrollarnos de manera sana, ¿cierto? Uno observa muchas personas que no han aprendido y a veces no lo vieron en su familia por las dificultades que haya sido, pero no aprendieron a amar. Y yo encuentro en la palabra de Dios, por ejemplo, que el amor es un arte que se enseña y se aprende. Entonces, eh, por ejemplo, la palabra de Dios nos manda que el hombre debe amar como Cristo amó a la iglesia. Entonces, yo pienso que si los intereses de la pareja, si los intereses van en direcciones opuestas y objetivos opuestos, no hay, ¿cómo se llama? Como, sí, unidad en esto, en los propósitos, en las direcciones en las que va cada uno, pues yo pienso que esa familia será una catástrofe. Quise tomar este texto que los enemigos del hombre los tendrá, o el peor enemigo del hombre lo tendrá en su propia familia, y les voy a decir, a dar así rápidamente un diagnóstico de una investigación seria que hicieron unos estudiantes en una universidad aquí en Bogotá. No es muy antigua la investigación, pero aquí salió un resultado y yo lo escuché en una capacitación de familia y quisiera como compartirla con ustedes. Pero antes de entrar como a cada uno de esos factores, quisiera decirles que a veces uno se blinda mucho de lo externo, pero lo que dice aquí, la frase que he querido tomar prestada, es que el peor enemigo del hombre lo tiene en su propia familia, es lo que dice. Bueno, el contexto no es ese, por eso digo que siempre he usado que he querido tomar prestado este texto, aunque el contexto no es como lo voy a aplicar en esta mañana, por eso digo que he querido como tomar esa frase. ¿Y por qué he tomado esa frase? O ese texto bíblico, los enemigos del hombre o el peor enemigo lo tendrá en su propia familia, porque a veces nos blindamos de lo externo, blindamos nuestra casa, blindamos con seguridad, con fuerza, tenemos cámaras de pronto de seguridad, algunos optan por vivir en un conjunto cerrado porque les brinda seguridad de lo externo, de lo externo. A veces nuestros hijos, por seguridad, los queremos enviar en una ruta escolar, que estén resguardados en el viaje, que alguien esté cuidándolos permanentemente. Sé que hay perdón, y escuelas que tienen cámaras para que los padres puedan estar monitoreando permanentemente a sus hijos. Bueno, todo eso existe hoy y el hombre como que trata de blindarse de lo externo, pero la verdad es que hay muchas cosas internas que se pueden estar haciendo, elaborando u omitiendo, y eso hace que de pronto vaya en contra directamente de los nuestros. Un ejército se vuelve débil cuando tiene un infiltrado adentro, porque el enemigo lo tiene adentro, porque el enemigo lo tiene dentro de sus filas, dentro de su tropa. A veces, reitero, se blinda uno las trincheras, el armamento se dirige hacia afuera, hay anillos de seguridad para evitar, para evitar que me amenace o darle ventaja al enemigo, pero a veces los éxitos militares más grandes se obtienen cuando hay alguien adentro
ya sea que me esté informando, ya sea que esté colocando algún artefacto. Entonces, no es nada extraño esta frase que Jesús dijo, que el peor enemigo de ustedes lo tendrían dentro de su propia familia. Los 10 factores que según esta investigación analizaron unos estudiantes de la caída o del fracaso de la familia, eh, esta es como una radiografía, es una radiografía de la familia en Colombia. A ver, un primer factor es la pérdida del sentido de vida, con un 29%. No saben por qué ni para qué viven. Hay un vacío existencial. Eso, por supuesto, tiene que ver mucho con la incidencia externa en la mente de los jóvenes, de los adolescentes de hoy, de los niños, inclusive, niños. Oiga, yo no recuerdo en mi época eh, eh, tanto el tema del suicidio, por ejemplo, y cuando existía, lo existían personas que traían mucha carga, ya sea por pérdida del trabajo, ya sea por pérdida del amor, ya sea por desengaño o lo que sea, pero por desesperación. Pero yo no había oído en mi época o anteriormente que un niño se quitara la vida, un niño de 12, 13, 14 años. Y uno y se pregunta, bueno, ¿y por qué un niño de 14, 15, 16 años no quieren vivir? Unos adolescentes que no quieren vivir. Y muchos de esos o algunas de esas razones tienen que ver con un sentido de vida que no lo han encontrado, no encuentran un sentido, un propósito por el cual vivir, vacíos grandes que, por supuesto, esto tiene mucha responsabilidad o tenemos mucha responsabilidad los padres, la orientación, el que encuentren, la Biblia dice, instruye al niño en su camino. Muchas veces lo hemos aplicado con que en el camino del Señor, pero no, lo que dice ahí el proverbista es instruirlo en su camino, en el propósito precisamente en ese propósito de vida para cada niño. El padre debe instruirlo en ese sentido para que encuentre ese propósito. El segundo tiene que ver con la ausencia de los padres, ¿sí? Hay ese vacío de afecto, de amor en los niños, ese vacío en la paternidad, ya sea porque el padre o la madre no se la pasan por sus labores, por sus trabajos, por sus viajes, ¿cierto? O ya sea porque está, pero no está. La verdad es que no, la verdad es que no se siente la presencia de un padre o de una madre allí. Esto es de acuerdo a la investigación que realizaron estos estudiantes, ¿no? El tercero es la situación económica precaria de algunos por una u otra condición, ya sea por el desplazamiento, ya sea por el conflicto, ya sea por falta de oportunidades al mercado laboral, buenas oportunidades, ¿no? Entonces, esta situación económica también ha ido desmoronando, según esta investigación, o han sido causa de esta caída o este fracaso en la familia. El cuarto, pues, es que hay personas o los padres no encuentran el camino para conciliar, para resolver los conflictos, para resolver los problemas. Papá, mamá, esposo y esposa no encuentran cómo resolver esta situación, no tienen herramientas para resolver los inconvenientes. El quinto es el inicio de las relaciones sexuales. eh, eh, a veces, ya sea imagínate que la estadística está que entre los 10 y los 14 años en Colombia ya se han comenzado en general las relaciones sexuales. Bueno, esto también tiene que ver mucho con los padres y con la cultura en la que estamos hoy, porque hay una hipersexualización en los medios de comunicación, por el acceso al Internet. Cada adolescente, cada niño tiene ya un dispositivo con conexión a Internet, donde recibe mensajes
eróticos, donde recibe invitaciones, donde recibe videos y empiezan entonces la hipersexualización que los lleva a tener relaciones sexuales a temprana edad. Esto, el número 6, esto pues lleva a los embarazos no deseados. En Colombia, 1 de cada 10 adolescentes entre los 15 y los 19 años han estado embarazados, ¿cierto? Esto también desencadena una problemática ya para esa adolescente, como para el bebé que viene, como para de pronto las familias. Imagínate que el 18.2% de los nacimientos en Colombia los están colocando los adolescentes. Todo esto es una cadena porque esto lleva al punto 7, las causas o los factores que me llevan a la caída tiene que ver también con los abortos. Imagínate la estadística en Colombia, 400.400 abortos al año. Esto sin contar, esto no estamos contando aquí los ilegales, estos son los legales, los que últimamente por el fallo de la Corte, aquellas madres que tienen derecho en Colombia a practicarse un aborto de manera legal y tenemos 3 causales. No quiero hablar de eso mucho ahora, pero solamente enumerar que de los 400.400 abortos en Colombia en el año, estos son solo los de tipo legal, ¿cierto? El octavo factor es la crisis laboral. Eso, hermanos, en esa crisis laboral, ya sea por sobrecarga o ya sea por falta de vinculación al mercado laboral, desestructura la familia. Al no haber, al no haber, al presentarse la ausencia de los padres o la manera de cómo mantener, sostener la familia. El noveno factor, de acuerdo a esta investigación, es la desunión familiar. Esta desunión está dada a veces, está dada por el problema migratorio que tenemos. Hay familias que se han desunido, han llegado a este país provenientes de regiones o de otros países vecinos y se vienen a probar suerte, pero la familia está ya en esos otros países. O otros han querido emigrar a países de aquí y dice, mi amor, yo me voy, quédate, yo pruebo, yo miro y miro cómo puedo hacer y en un año puedes tú irte y entonces hay un padre que está en España, hay una madre que se fue para Europa o se fue para los Estados Unidos o se fue para otros países y se han desarmado las familias. Esto es otra causa, otro factor que está desestructurando la familia. Y el número 10, de acuerdo a esta investigación, son los divorcios. En Colombia, en este momento, hermanos, cada hora están ocurriendo o se están divorciando 4 parejas en Colombia. Esto estoy hablando de la familia en Colombia sin contar la estadística de la iglesia, pero en Colombia cada hora se están divorciando 4 personas. El 25% por infidelidad, el 23% por incompatibilidad sexual, otro por los abortos, bueno, abusos, crisis, por la parte religiosa. Bueno, estas son esas estadísticas. Y pues nosotros como pueblo de Dios, pues sabemos también de otras situaciones, como eh, por ejemplo la ideología de género. Imagínate que ya Colombia era un país que aportaba en el mundo, tenía una tasa de natalidad importante, pero en este momento esas estadísticas han cambiado, pero de manera brusca, hermano. De manera brusca han cambiado y esto está generando y ha generado y va a generar problemáticas en la familia en Colombia. Nosotros lo sabemos. Bueno, ante esta estadística presentada, ante esta investigación,
Entonces, creo que es urgente buscar estrategias para que nosotros, ¿cómo podemos, que es el tema que me han dado, cómo podemos salvar nuestra familia? ¿Cómo podemos hacer para que mi familia no se vea afectada de manera directa? ¿O cómo hago yo para blindar a mi familia? Creo que estamos en un mundo plagado de problemáticas que de nosotros no despertar. Quizás el tema o el versículo que se me viene en este momento a la mente es: despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos, porque la verdad es que la familia está seriamente amenazada. La familia está sufriendo los más grandes embates hoy en nuestra cultura, en nuestra sociedad, está sufriendo de los más grandes embates. La verdad es que la familia está siendo sacudida. La familia está recibiendo todo tipo de ataque en todos los frentes. Haz de cuenta esos ataques en este momento que estamos mirando en las guerras que están ocurriendo en el mundo, en la noche, en el día, en cualquier momento viene un bombardero, un avión, un misil, suenan las alarmas, la gente corre hacia las trincheras, pero hermano, en esa condición se encuentra nuestra familia hoy. O sea, como que suena una alarma, pero el problema ni siquiera tanto es ese, sino a veces creo que el problema es los mismos miembros de la familia, que de pronto estamos, y aquellos que estamos llamados a clamar, estamos llamados a salvaguardar, a cuidar, a defender nuestra familia, estamos dormidos. Estamos dormidos. En un libro que leí, un primer capítulo, un libro que hablaba de la familia, el primer capítulo trataba de ilustrar una escena o de recrear una escena en la que un padre iba conduciendo su automóvil con su esposa y sus dos hijos y de pronto en una recta se durmió y entonces las llantas sonaron, al momento todo se vio en una turbulencia muy fuerte y por allá sonaron los cristales del automóvil y terminó por allá todo el auto destruido. Y aunque la familia terminó ilesa, la esposa tomaba en su shock, tomaba al esposo y le decía: ¿qué pasó ya? ¿Qué pasó? Y él, no, y él también con esos ojos así aterrados, los niños llorando, y decía: me quedé dormido. Y la esposa después lo tomaba y le decía: por favor, no lo vuelvas a hacer, por favor, no lo vuelvas a hacer. Y era la ilustración que tomaba el autor del libro para decir algo parecido a lo que está pasando en nuestra familia, con tantos peligros que hay a la derecha y a la izquierda. La verdad es que toca estar alerta. La verdad es que toca tener las manos en el volante. La verdad es que no podemos perder el control de los nuestros porque hay peligro que ronda a la derecha y a la izquierda. Pero si usted mantiene su familia, su vehículo dentro del carril y está alerta de cualquier dificultad que pueda presentarse en carretera, pues los suyos estarán bien, los suyos estarán salvos, los suyos estarán protegidos. De lo contrario, usted y yo expondremos en peligro a la familia que Dios le ha dado y que usted quiso construir. Quizás por eso, pues el texto que he querido escoger: los enemigos, el peor enemigo de su familia, o del hombre, perdón, lo tendrán dentro de su misma familia. Es urgente entonces, hermanos, buscar estrategias. Y así también de manera rápida, una de las historias más grandes en los héroes de la fe bíblica, como lo es Noé. Porque Noé fue un hombre, un padre que supo salvar a sus hijos.
en medio de la crisis en la que iba a vivir esta generación, Noé, hay algo que hizo Noé, o hay mucho que hizo Noé bien para que él lograra salvar a su familia, ¿cierto? Entonces, aquí la palabra de Dios destaca que Noé, número uno, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Dios impartió gracia, favor a Noé. Esa gracia es causa de la bondad de Dios. Romanos habla en el capítulo 11 y el versículo 10, en el versículo 6, Romanos 11, 6, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Nosotros necesitamos, hermanos, nosotros no vamos a poder tener el control, totalmente el control de nuestra familia. Hay cosas que se salen de nuestro alcance. Hay situaciones, yo no puedo ni estoy incentivándoles como padres a que estén mirando la página de cada hijo, la página de internet que abre cada hijo, más si son mayores, más si son adolescentes. A veces perdemos el control. No podemos controlar cada amigo que tienen en WhatsApp, cada conversación que sostienen por redes, cada amigo que tienen en la escuela, en el colegio. No podemos, los niños salen, los entregamos en la ruta, los dejamos en la puerta del colegio, de la escuela, o el joven se va a la universidad y no podemos tener control. Pero, hermanos, sí tenemos la gracia de Dios, y Noé fue un hombre que halló gracia ante los ojos de Dios. Dios comenzó la obra en el corazón de Noé. Y él, Noé, por la fe, llegó a ser un gran hombre de Dios. Yo pienso, hermanos, que cuando hay un gran hombre de Dios, una gran mujer de Dios, que permanentemente están poniendo a su familia en manos de Dios, que hombres que les sirven a Dios, mujeres, parejas, familias que les sirven a Dios, que entregan en oración como estos programas de mañana, clamando a Dios por sus hijos, por su familia, una esposa que clama a Dios por su esposo, un esposo que lo hace con su esposa, hermanos, sin duda hallaremos gracia ante los ojos de Dios, así como Noé lo hizo. Otro principio que destaco de Noé es que Noé anduvo con Dios. Noé anduvo con Dios. Y Noé fue un hombre que salvó a su familia de toda la cultura que había en el momento, y aparte del diluvio que venía, Noé anduvo con Dios, se comportó con, con, o en armonía con los principios de Dios, de un Dios justo. Por lo tanto, pudo andar en armonía con Dios, y eso, para poder andar en armonía con Dios, no puedo andar en armonía con un mundo injusto, ¿cierto? Entonces, fue un hombre que vivió, se enmarcó sus pasos, su caminar en los principios de Dios. Y creo que esto es fundamental para nosotros como padres si queremos salvar nuestra familia, si queremos salvar nuestra generación, si queremos salvar a los nuestros, tenemos sí o sí que andar con Dios, porque no puede ser que yo quiera salvar a mi familia, quiera que ellos anden con Dios y yo no andar con Dios. No es posible eso. Nosotros como esposos, como padres, tenemos que ser los primeros. Tenemos que andar con Dios. No puede ser que un niño o un joven sea el que invite al papá a la iglesia. Es lo contrario. Es el papá, la mamá, la que andan con Dios. Bueno, si queremos salvar nuestra familia. La Biblia dice en el Salmo 25 y el versículo 14 que la comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos el Señor hará conocer su pacto. Número 3, Noé, aparte de que halló gracia ante los ojos de Dios, de que anduvo con Dios,
como los padres y las familias de la Iglesia Central en Bogotá, que andan con Dios, que andan en armonía con Dios, que se conectan a estos programas a clamar por la familia, que acudimos a los programas de oración familiar. Aparte de eso, el número 3 es que Noé construyó un arca. Noé creyó a la palabra de Dios. ¿Le creyó en qué? Le creyó de que iba a haber un diluvio. Le creyó de que debía construir algo en lo cual él se iba a salvar y su familia. Y entonces eso le llevó a que él, con trabajo diligente, construyera una embarcación conforme al plan que Dios le trazó. Miren, hermanos, aquí hay un principio importante, porque no es que la familia, digamos, tomó por sorpresa a Dios las cosas que están saliendo ahorita. Imagínense, no. Dios todo, a Dios nada se le sale de control, todo lo tiene bajo control. Y Dios le dio un plan a Noé, un plan que le salió perfecto. Mire, algunos, yo en algún momento leía un artículo, un libro, no recuerdo, leía sobre la ingeniería que tenía esa embarcación de Noé. Porque eso no es así nomás. Yo que tuve la oportunidad de trabajar en aviación, sé, todo está calculado, hermano. Nada se deja al azar, a la imaginación del constructor de aviones. Un pequeño, de hecho, un accidente que ocurrió en una de las aeronaves de la empresa donde trabajaba fue porque construyeron un artefacto externo para tomar fotografías. Eso perdió el pesos y balances y llevó a la destrucción de la aeronave. Hermanos, el arca, esta embarcación, Dios le dio el diseño a Noé. Hermanos, si Noé no hubiera seguido el plan que Dios le pasó, seguramente el barco le queda torcido, seguramente no aguanta el peso, seguramente no, sin duda hubiera quedado mal. Pero la Biblia dice que Noé siguió el plan que Dios le trazó conforme a todo lo que Dios le mandó, conforme a todo lo que Dios le mostró, hermanos. Y Noé, por haber creído a Dios, eso se le acreditó en justicia. El mundo no creyó el vaticinio que este hombre pregonero predicaba, pero el mundo supo que Noé creía que el diluvio venía. Ellos a la distancia podían ver el barco, la embarcación que él construía, ¿cierto? Hermanos, y Noé se constituye para nosotros en un ejemplo de cómo se es justificado por la fe y no por las obras. Entonces, Noé demostró que era justo, hermanos. Y yo les digo, creemos y queremos salvar nuestra familia, hermanos, de verdad que esto es serio. De verdad que uno no construye una familia, hermanos, para seguir en la misma. Hay muchas dificultades en las familias porque él o ella se casa y aunque adquirieron un compromiso serio, quieren seguir viviendo como solteros. Ay, qué bonito tener un hijo. ¿A quien no le encanta construir una familia, aunque tiene su desgaste? Pero qué bonito la familia. Pero hermanos, no podemos seguir como si no fuéramos padres. No, hay que invertir tiempo, dinero, dedicación, enseñanza, transmitir valores, tomar ese hijo, tomar esa hija, traerlo a la iglesia, presentarlo delante del Señor, clamar a Dios si queremos salvar una familia. Eso es construir un arca. Eso es construir un arca. Hebreos, el capítulo 11, el versículo 7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Mire, Noé preparó con temor el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo, pero él fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe.
Se necesitan padres y madres, esposos que sean de fe, que crean a la palabra de Dios y sobre todo que sigamos, hermanos, el plan de Dios para la familia en oración, en clamor, en transmitir valores, en ser ejemplo de nuestros hijos, porque la fe muchas veces se transmite no solamente llevando a los niños a la escuela dominical, sino nosotros en casa. No podemos llegar, hermanos, después de una jornada de trabajo durante toda la semana, lunes, martes, miércoles, hermanos, y nuestros hijos que sigan entretenidos en la televisión, que sigan siendo educados por la cultura que hay en los medios de comunicación, y el papá y la mamá, sé que están cansados, sé que llegan cansados, sé que a veces el jefe le hace poner a uno un nudo aquí en la espalda, aquí en la nuca, del estrés que le da a uno el tráfico, lo que sea, pero no puede ser que nuestros hijos estén a la deriva, hermanos, y dejando que la cultura sea la que los forme. Hermanos, no, hay que preparar el arca. Noé construyó un arca. Y número 4, Noé se preocupó por su hogar. Noé amó y vivió de tal manera que trajo salvación a su propia familia. Su esposa y sus 3 hijos con sus esposas fueron salvos física y espiritualmente. Hermanos, permítame decir, su familia puede ser salva de toda esta cultura y de todos estos factores y todas estas realidades de la familia, puede ser salva física y espiritualmente, pero no por suerte, sino porque usted se preocupa por su familia, porque usted construye un árbol, porque usted es un hombre, una mujer de fe, porque usted es una pareja que colocan a sus hijos en la presencia del Señor. He visto llorar a muchos servidores. He visto llorar a algunos pastores y predicadores de éxito por haber sacrificado el amor de sus esposas y de sus hijos ante ese mismo altar de éxito, pero no están sus hijos, no está su esposa, no está su esposo. Entonces, hermanos, no debemos primeramente preocuparnos por los nuestros. Creo que el tiempo se acabó, son las 6 de la mañana, quiero ser responsable, hermanos, y finalmente Noé edificó un altar. Noé edificó un altar. Noé, lo primero que Noé hizo fue edificar un altar. Como padre, como sacerdote, este hombre guió a su familia en adoración a Dios. Sacrificó a algunos animales limpios que estaban escasos, pero era una oportunidad para darle gracias a Dios por haberlos salvado, haberlos dado gracias a Dios. Hermanos, un hombre, una mujer que quieran salvar su familia, tienen un altar para Dios, para la iglesia. Esto no es un plan de cada domingo. Esto no es un plan de cada mes. Esto no es un plan de cada día que hay programa en la iglesia. No, hay un altar en casa. Hay oportunidades de trabajo. Yo les decía que nosotros podemos perder el control cuando enviamos al niño a la ruta, pero qué bueno la mamá, el papá, cuando su hijo sale, su hija sale, él se queda de rodillas un momento, ella en la puerta de la casa antes ora por su hijo, presenta a su hijo. Mire cómo prepara un hogar para salvar nuestra familia. Entonces, hermanos, es un sencillo consejo de la palabra de Dios, pero espero que todos sumemos para salvar nuestra familia. Se puede, sí se puede. Somos hombres de fe y tenemos un Dios grande. Aleluya, Y Dios aleluya. nos puede ayudar a salvar nuestra familia y llevarla a un lugar seguro.
Que el Señor Jesucristo les bendiga a todos y cada uno de ustedes y sus familias.